Hoy en Focos. Análisis del presupuesto de educación 2021. Entrevista con Nelson Guardado, presidente de Ghana. En la sección internacional, Casos Cienfuegos, narcoestado en México. El presupuesto presentado por el gobierno para financiar el ramo de educación en 2021 es un proyecto robusto, soñado. Según el mensaje del presupuesto, la educación es la prioridad número 1 del ejecutivo de Nayib Bukele. Con un aumento de $281.4 millones respecto al de 2020, alcanza los 1.320.4 millones y representan un 5% respecto al Producto Interno Bruto, acercándose a la meta ideal del 6%. Con apuestas importantes en tecnología para estudiantes y docentes e inversión en la primera infancia. Sin embargo, es incierto. El gobierno presentó a la Asamblea Legislativa un presupuesto nacional desfinanciado, con una brecha de $1.342.5 millones, casi la quinta parte del total, y esto deberá cubrirse con nueva deuda. Todos los especialistas indican de que hay una brecha significativa, es decir, que no se ve claro las opciones de financiamiento. Esto provoca que los programas presentados en el presupuesto para todas las instituciones del Estado, incluyendo el ramo de educación, no tengan fondos asegurados para su implementación en 2021. Asimismo, es un presupuesto sin un plan claro. En diciembre del año pasado, el Ministerio de Educación hizo la presentación de un plan estratégico 2019-2024, pero no se ha hecho público el documento completo y a la fecha se desconocen metas específicas, indicadores concretos, cronogramas de implementación y su financiamiento a detalle. Un aumento presupuestario en educación siempre es buena noticia, ¿verdad? Nos acercamos al 5% del PIB, del 6% que siempre anhelamos. Pero insistiría de que esto no es suficiente si no hay un plan, es decir, y el plan no lo conocemos. El presupuesto va ligado con un plan, con las metas, y si no tenemos claros las metas y los programas o los planes que queremos implementar, muy difícilmente se puede justificar un presupuesto, ¿no? La apuesta más destacada en el presupuesto de educación es la inversión en tecnología para garantizar la continuidad educativa. El gobierno ha destinado $214.7 millones para dotar de computadoras personales a todos los estudiantes y docentes, una inversión que representa más del 75% del aumento del ramo para el próximo año. Es preocupante que no hay una claridad sobre el enfoque o la estrategia pedagógica que hay atrás de regalar una computadora a todos los estudiantes del país. O sea, ¿con qué fin? ¿Para qué me va a servir? Pero decir que darle una computadora a cada niño o niña va a ser el salto de calidad y de pertinencia que queremos en educación, tampoco es garantía. El hecho de tener muchas computadoras, si bien es una buena noticia de cara a disminuir la brecha digital, sin embargo tenemos que hacer otras preguntas por la conectividad, los contenidos, etc. El mayor problema no se ha discutido, que es el tema, por ejemplo, de conectividad. La educación dejó de ser pública y gratuita, depende en gran medida de Internet y el Internet es privado. Entonces, y tiene un costo. A inicios de octubre, la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, y la Secretaría de Innovación de la Presidencia anunciaron la inversión de 57 millones para darle acceso a Internet a las escuelas. Innovación ha comenzado con la instalación de antenas para conexión a Internet en los centros escolares, pero se desconoce quién dará el servicio y cómo se financiará permanentemente, porque su financiamiento no está claro en el proyecto de presupuesto de educación ni en el de la Secretaría. Por el contrario, en el caso de educación, la línea de programa de reconstrucción, rehabilitación y equipamiento de ambientes escolares sufre una disminución del 65% y solo se le asignan $10 millones.
La otra apuesta importante es el enfoque en la primera infancia. El gobierno destina 2.2 millones en programas educativos para este rubro. Educación básica también crece casi 50 millones de dólares y secundaria y bachillerato 2 millones. Asimismo, se fortalece el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia, ISNA, con 17.2 millones de dólares, y el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, CONNA, con 2.7 millones. Este crecimiento en el área responde a la política interinstitucional para la primera infancia que lidera la primera dama. No obstante, el documento y todos los detalles del plan no son públicos. Finalmente, otro incremento importante son los 10 millones para la Universidad de El Salvador, la única pública del país, que incluye financiamiento para las nuevas sedes en Chalatenango y Morazán. De acuerdo con el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, de este aumento, 6.5 millones son para infraestructura y el resto para funcionamiento. Excelente, incluso podría ser muy poco, ¿verdad? Porque la educación superior y la educación pública accesible superior es clave para el desarrollo del país. Lo interesante sería que también se someten a procesos de mejora continua internos. Por ejemplo, hay planes de estudio en la Universidad de El Salvador que no se han actualizado en años. Mientras que las universidades privadas cada 5 años tenemos que modificar y actualizar. Focos buscó una entrevista con la ministra Carla Hananía de Varela a través del encargado de comunicaciones del ministerio. Sin embargo, no hubo respuesta. Gracias por acompañarnos en la entrevista de Focos. Esta noche voy a conversar con el doctor Nelson Guardado, presidente de Gana. Esta entrevista la llevamos a cabo desde la sede nacional de este partido en San Salvador. Gracias nuevamente por recibirnos y gracias por este espacio de conversación. Gracias, Karen. Gracias a su espacio, a su equipo por invitarnos y estamos a la disposición. Bien, queremos empezar esta conversación hablando sobre el contexto electoral. Cada vez está más cerca el febrero del próximo año y vamos a hablar sobre lo que las encuestas nos dicen sobre las preferencias para el próximo año. Gana aparece muy abajo en las preferencias de las encuestas electorales. Nuevas Ideas se ha convertido en el partido preferido indiscutiblemente y Gana ha perdido los votos que consiguió en la elección presidencial de 2019. ¿Por qué, doctor Guardado, su partido no pudo mantener esa posición de liderazgo? Bueno, 10 partidos en contienda. A ver, de estos, 3, 4 es primera vez que van a ir a participar en una elección legislativa y municipal. Cuando usted habla de las encuestas, usted puede notar que solo es un partido que no ha ido a competencia electoral todavía, el que sale con mejores números. Nuevas Ideas. El resto, salimos casi tablas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el porcentaje ronda entre el 4 al 7. Todos. Entonces el tema no es Gana, el tema es todos los partidos. Siempre en cada elección, hay un partido que tiende a tener mayores simpatías que otro. Y eso es un comportamiento histórico. Usted puede ir a las distintas casas encuestadoras en distintos momentos electorales y va a ver que eso ha sido así. Un elemento. Otro elemento es que el ahora presidente no es candidato de ningún partido, es decir, él ya ganó, es presidente, está en funciones para todos los salvadoreños y por lo tanto, pues, todo el voto que se materializó en Nayib, en la esperanza de un mejor país, que se están haciendo las cosas que necesita la gente, ahí hubo distintos ciudadanos que fueron a elegir al presidente, a votar, que no simpatizan con ningún partido político, es decir, fueron a apoyar al presidente. Entonces, en ese sentido, no sería lo correcto querer comparar una elección legislativa con una presidencial, ni tampoco si los números del partido, tal como hacía usted mención, que los partidos del partido de la golondrina Gana son muy bajos. No, es que todos los otros partidos estamos en estas circunstancias, nos estamos disputando una segunda posición, entonces esto no significa que Gana esté abajo. Todos los demás partidos estamos en esas condiciones.
quién va a ganar un primer lugar creo que no está definido. Bueno, pero están abajo con respecto a Nuevas Ideas, eso es indiscutible. Sí, pero nosotros no podemos, ninguno ni nadie puede basar un trabajo comparándose con quién está arriba o quién está abajo. Eso no es así. Mientras la gente no va a votar, y eso va a ser hasta el 28 de febrero próximo, hasta entonces vamos a ver quién está arriba o quién va a quedar abajo. Hoy por hoy son percepciones, son coyunturas, es una evaluación de momento que se está dando por parte de algunos ciudadanos, digo, los que son consultados en base a las encuestas. Ahora bien, eso no significa de ninguna manera que todos los demás partidos estamos invisibilizados, por supuesto que no. Todos tenemos presencia territorial, tenemos liderazgo, tenemos las candidaturas y, por supuesto, que estamos haciendo las cosas correctas. Entonces, al final, Karen, amigos que nos ven, el tema de la elección legislativa y municipal y parlamento regional del 28 de febrero del próximo año no está decidido. Todavía hay que decidirlo y en ese sentido no podemos a priori poder decir que ahora, estamos mal el resto de partidos y que solo uno está en condiciones. Los votos de Gana en la elección presidencial de 2019 entonces no eran del partido, eran de la figura del presidente Bukele. Mire, yo creo que se acabó el tiempo de decir que los votos son de un partido o son de otro partido. Los ciudadanos no son de ningún partido, no son dueños de nadie. Los ciudadanos son personas que, como la misma Constitución lo determina, su voto directo, igualitario y secreto vale y cuenta. Pero en ese momento esos ciudadanos simpatizaban entonces más con el presidente Bukele que con Gana. En ningún momento hemos dicho que son miembros del partido. De acuerdo. Una ilusión. Nadie, ningún partido puede decir, ni el que saca 800,000 votos, ni el que saca 500,000 de votos, puede estar diciendo que es sus miembros del partido. Son personas que creen en los candidatos, creen en las plataformas, creen en su liderazgo, creen en su compromiso y por supuesto hay que marcar una bandera. Nosotros siempre somos personas y nuestro equipo que hoy administramos a nivel nacional siempre vivimos de la realidad y jamás hemos querido volar de verdad. Fue un momento en el cual 1,5 millones de ciudadanos marcaron esta bandera e eligieron al presidente que hoy tenemos y que trabaja para el país y para los salvadoreños. Por lo tanto, pues, nunca hemos salido nosotros a decir que esa es la membresía del partido, ¿no? Nosotros tenemos 70,000, 50,000 afiliados, porque es opcional también permanecer o no permanecer. Claro, y es diferente estar afiliado al partido a simpatizar electoralmente con el partido. Y incluso muy diferente el que va a ir a votar al final por el partido, que no siempre simpatiza con el partido, sino que muchas veces está respaldando a una candidatura. ¿Qué es lo que pasó en el caso de las elecciones presidenciales? Es lo que pasa en todas las elecciones. Ahora, doctor Guardado, la dirección de Gana previó que la inscripción de Nuevas Ideas como partido político le arrebataría en muy poco tiempo esa ventaja electoral del 2019. No, nosotros no estamos pendientes si se inscriben unos partidos, o sea, si inscriben o no logran el caudal de votos, o incluso puede ser que sea más emoción que realidades. O sea, nosotros no estamos pendientes de eso. Sí estamos muy confiados y muy seguros en el trabajo que estamos haciendo nosotros y ya verá el resultado que vamos a tener. Yo creo que más allá de hablar de un partido político, Karen, más allá de hablar de un partido de turno que va a ir por primera vez a elecciones, tenemos que hablar de nuestro trabajo. Eso es lo más importante. Tenemos presencia con las candidaturas en los 262 municipios. Vamos con las 14 planillas de circunscripciones departamentales, es decir, a escaños legislativos. Y vamos hacia el Parlamento Centroamericano. Para nosotros eso es lo importante. Lo que hagan o dejen de hacer otros partidos ya no es materia nuestra, ya no es materia de nuestra administración. Sí es obligación nuestra, es un deber estar a la altura de las circunstancias que los ciudadanos solicitan, desean o aspiran o anhelan, en el sentido de solventar los problemas de los salvadoreños. Ahora, pero de cara a los electores, hay temas que son importantes porque tienen que decidir cómo van a votar en 2021. Ahora, pensando en esos electores, ¿en qué diferente Gana de Nuevas Ideas? Totalmente diferente. ¿Por qué? Totalmente diferente. Ellos son un partido, un movimiento que se convirtieron en partido. Nosotros somos igual, un partido político que tiene 11 años, que tiene presencia territorial, que tiene estructura territorial, que tiene liderazgo territorial, que surgimos de ahí, de la comunidad, de cada uno de los departamentos y de cada uno de los municipios,
Tenemos nuestros estatutos muy claros. Yo no conozco los estatutos de ellos porque no ando, como dicen, leyendo la estructura orgánica de otros, mas sin embargo son competidores y lo respetamos. En lo que coincidimos es en que respaldamos al presidente de la República, en aquel momento ellos como movimiento, nosotros como partido, y bueno, les deseamos lo mejor. Pues, pero ¿en qué son diferentes? ¿En qué son diferentes? Su planteamiento del país coincide en cierta manera con lo que nosotros planteamos de construir un mejor El Salvador, que necesitamos reformas estructurales. El país ya no necesita maquillaje ni estar de parche. No necesitamos eso. Entonces, tenemos coincidencias en ese sentido. Las diferencias, pues que las saquen ellos si es que tienen diferencias con nosotros. Ahora, yo le pregunto eso porque los votantes pues tienen que tomar una decisión y tienen que poder diferenciar antes de ir a tomar esa decisión en las urnas. La mejor coincidencia es que nosotros respaldamos a los salvadoreños en su totalidad, independientemente de su pensamiento político al final, por quién vayan a decidir, porque el funcionario y el proyecto político es para los salvadoreños, no es para una membresía. Esa es la mayor coincidencia. La segunda coincidencia es que respaldamos al presidente de la República. Y de esto, el partido que ha dado no solo la cara, sino la defensa de este gobierno, es el partido Gana. Doctor Guardado, pero entonces, ¿da igual votar por Nuevas Ideas o votar por Gana? No, por supuesto que no. Nosotros somos Gana, que los atestados de estos 11 años son los que defendemos. El compromiso con la gobernabilidad, con Nayib y con los salvadoreños es lo que vamos a plantear y la gente lo ha conocido, no solo desde la Asamblea Legislativa, sino a nivel territorial. Nosotros le solicitamos a la gente que en su momento, porque no estamos en campaña, no podemos pedir el voto, pero que en su momento, que la gente va a decidir. Pues bueno, si le parece cómo está gobernando el presidente de la República y le parece el trabajo que hemos hecho a la par de él en favor de los salvadoreños, pues que nos sigan confiando y nos den su respaldo, que se llama voto al final. Que digo, para que no nos vayan a sancionar, no puedo hablar del voto directamente. Eso que me está planteando es el mismo planteamiento que hacen los candidatos de Nuevas Ideas y es el mismo planteamiento que hace el presidente Bukele a favor de Nuevas Ideas. Bueno, es que tenemos una alianza, Esta es una alianza con El Salvador. Y si tiene el mismo planteamiento, pues bueno, qué bueno. Ya vemos dos que pensamos de la misma manera porque ponemos en el centro a El Salvador y a los salvadoreños. Ojalá no fueran solo 2 partidos políticos, ojalá fueran 3, 4, 5 partidos políticos. Ahora, doctor Guardado, ¿por qué si tienen esa alianza, Gana y Nuevas Ideas no presentaron más coaliciones para 2021? Es que en política, Karen, no funcionan las cosas automáticas. Es con estrategias y por lo tanto pues nosotros tenemos una estrategia muy bien clara, muy bien definida. Cuando dicen nosotros, ¿Gana o Gana Nuevas Ideas? No, se refiere, usted me dijo que por qué no había más coaliciones. Claro. Y las coaliciones las tenemos con ellos. De los 14 departamentos, en 5 vamos coaliciones para escaños o circunscripciones departamentales. Ahora bien, me pregunta usted, ¿cuántas llevamos para consejos municipales con ellos? 11. De 262 municipios. Sí, 11. Es correcto, porque todo es parte de esa estrategia de trabajo que cada uno de los territorios, llamados municipios, y cada uno de nuestra división política de los departamentos, pues tenemos contemplado. No es al azar, no es por casualidad, no es porque si queremos o no, es parte de una estrategia. Las elecciones, Karen, se ganan con estrategia. Por supuesto que no me va a decir, ¿y cuál es la estrategia? No le puedo decir cuál es la estrategia. Nosotros tenemos nuestra estrategia. Pero también, cuando le menciono de solo 11 a nivel municipal, es que en estos otros 240 y tanto, 250 y uno aproximadamente, somos contendientes. Y somos totalmente, vamos al territorio y ganará el que mejor trabaje con la población, el que tenga su mejor propuesta. Me queda claro aquí un punto. Entonces, la estrategia electoral de Gana, pensando en el 2021, es de Gana y no necesariamente está expresada en alianzas con Nuevas Ideas. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para continuar conversando sobre este tema. Continuamos en esta entrevista con el presidente de Gana, el doctor Nelson Guardado, que nos ha recibido en la sede nacional de su partido.
Doctor Guardado, en el bloque anterior estábamos hablando ya de las coaliciones y de la estrategia electoral de Gana pensando en 2021. A ver, Gana prestó su instituto, su partido político, para que el presidente Bukele compitiera en las elecciones 2021. ¿Por qué en las elecciones 2019, ¿por qué en este ejercicio 2021 no continuaron con esa estrategia, con esa alianza? No, la alianza sí la tenemos. La alianza por el país sí la tenemos. Es que una cosa son las alianzas por El Salvador, otra cosa son las alianzas electorales, que es muy diferente. Bueno, entonces en este caso, voy a ese punto. ¿Por qué no se mantuvo la alianza electoral pensando en 2021? Fíjese que casi en el 50% de los departamentos vamos en coaliciones. Para diputados. Claro, pero eso es parte de la alianza, ¿no? Y aquí ya no solo la alianza, sino que estamos hablando de una coalición propiamente dicha, tal como la ley lo determina. ¿De cuántos diputados? Ya dijimos que 5 departamentos, pero sí. ¿De cuántos diputados estamos hablando específicamente? ¿De todos los diputados de esos departamentos o de plazas específicas dentro de los departamentos? No, estamos hablando de los 14 departamentos, 5. Y usted quiere entramos en detalle departamento por departamento. Pero bueno, en términos generales son 5 departamentos de los 14, estamos hablando que hay un 40% aproximadamente, donde mantenemos no solo el tema de alianza. Digo, la alianza es por El Salvador. La alianza no es pro partidos. Tenemos que quitarnos el cassette que lo importante son los partidos. Los partidos somos importantes para el sistema y la democracia del país. Para efectos del país, en términos generales y en términos de resultados, necesitamos convertir esas estrategias que se materializan en alianzas, que se materializan en coaliciones, pero nosotros mantenemos la alianza con el presidente y con la población. Eso no se va a ir. Otra cosa son los entendimientos entre los partidos políticos. Nosotros, y lo digo como partido Gana, tenemos el territorio nacional muy bien estructurado y ellos tienen su trabajo. Entonces, a nivel municipal, tenemos esos 11 municipios que vamos estructurados con ellos y 2 municipios más donde están 3 partidos, incluyendo a el PCN, que va en otros 2 municipios. Y hasta ahí, de lo demás, cada uno de los partidos vamos en contienda, pues somos adversarios, porque no somos lo mismo. Una cosa es que tengamos el compromiso por el país, otra cosa es que coincidamos. Si no, como decía usted, le daría lo mismo a la gente ir a votar por uno o por otro partido. Por supuesto que no. En 2019, Gana prestó su estructura territorial al movimiento del presidente Nayib Bukele. Nosotros no la prestamos al presidente, se la prestamos a El Salvador, se la dimos a El Salvador, se la dimos a los salvadoreños. Bueno, pero acuerpó al proyecto político al presidente Nayib Bukele. Lo que pasa es que se puede interpretar, bueno, ustedes le prestaron, no, nosotros no le vamos a prestar las cosas así a la gente, son de la gente. Los partidos políticos son instrumentos para servirle a la gente. Bueno, la estructura territorial es un activo importante de los partidos políticos, es un activo importante, pero no para sí mismo. No para sí mismo. Para impulsar su proyecto político. Correcto. Y eso, 1. Y 2, cuando competimos abriéndole las puertas a la candidatura de Nayib, lo hicimos con ese interés que el proyecto político es para El Salvador. Y Nayib es en ese momento el liderazgo, y hoy convertido en presidente, es el liderazgo idóneo para transformar los problemas de El Salvador en calidad de vida de los salvadoreños. Y por lo tanto no hemos prestado nada. Si el partido político está al servicio de la población salvadoreña, por lo tanto ese fue un momento que se presentó, dado los bloqueos que se dieron a Nayib, pues nosotros lo haríamos esta vez y lo haríamos 100 veces más para que el presidente pudiera competir. Ahora, doctor Guardado, entonces mi pregunta es, a ver, esta estructura territorial que Gana puso a disposición del presidente Bukele en ese momento y de su proyecto político, ¿esa estructura territorial será clave para nuevas ideas? ¿Por qué no mantenerla mejor? Es decir, nuevas ideas ¿puede impulsar un proyecto en independencia de la estructura territorial de Gana? Yo no sé si lo pueden hacer o no. No soy yo el que los tengo que evaluar a ellos. Ya se van a ir a probar en la primera elección. Yo no sé. Lo que sí es cierto es que nuestra estructura no está al servicio de ningún otro partido. Está al servicio de los salvadoreños. Está al servicio del país. Y está al servicio de poder colaborar en todo lo necesario para generar gobernabilidad y darle solución a los problemas de los salvadoreños. Para eso estamos nosotros. Es decir, no es una membresía que se queda con nosotros y que funciona para nosotros. Cada liderazgo nuestro que le da la oportunidad a este partido de competir aquí, no solo como candidato, sino de administrar, dirigir
a nivel territorial, desde los comités de base hasta la dirección nacional, es una oportunidad de servirle a los salvadoreños. Por lo tanto, pues vamos a seguir en esa sintonía. No tengo yo por qué decirle si le va a servir o le va a restar a otro partido político. Pues cada quien que haga. Son 9 partidos más los que están en contienda, aparte de nosotros. Volvamos a la Asamblea. El discurso del presidente Bukele le apuesta a que Nuevas Ideas tendrá mucha presencia y mucho poder dentro de la Asamblea a partir del 2021. ¿Ese discurso podría quitarle diputados a Gana? Nosotros vamos a salir con más diputados de los que tenemos, para eso estamos trabajando. No nos preocupa que otro partido va a sacar más o menos votos, nos preocupa nuestro trabajo. Por lo tanto, ¿No le preocupa la competencia con otros partidos? Por partidos? supuesto que no, es que si a alguien le preocupa la competencia, que no participe, ¿ya? Y en política, en nuestro sistema, tal como ha venido manejándose desde hace años o décadas, ha sido así. O sea, el que tiene miedo de sacar un mal resultado, mejor que se retire de la política. No, claro, pero la aspiración es obtener más números. Esa es la aspiración nuestra. La de otros será la de otros. Bueno, pero para que ustedes obtengan más, otros partidos tienen que obtener menos. Ya dijo usted otros, pero no necesariamente ahora, uno, sino sí, todos. claro, pero mi pregunta es si ese discurso del presidente Nayib Bukele, porque él tiene un discurso muy confrontativo con los diputados, ¿no considera que ese discurso también podría restarles a ustedes, diputados, a Gana? No, por supuesto que no. Creo que el querer comparar lo que puede, un supuesto, es decir, que puede suceder, es válido para los análisis, pero no es concluyente. El trabajo nuestro, que es el que tenemos que hablar y reconocer y seguir fortaleciéndolo, nos va a dar los números que nosotros estamos proyectando, tanto a nivel municipal, a nivel regional, como a nivel de la Asamblea Legislativa. Y no tenemos temor de ningún partido, de ninguno de los otros 9 que están en contienda, de ninguno, si va a sacar más o menos. Esa será, como dicen, horchata de ellos, cuánto van a sacar. Lo que sí le puedo asegurar hoy, a 4 meses más o menos de la contienda, bueno, menos de 4 meses ya casi, de la contienda electoral, es que vamos a salir tan bien, pero tan bien, a nivel de escaños legislativos y a nivel municipal, que si quiere se lo llego a contar el primer fin de semana, si le parece, después del 28 de febrero, vamos a salir también que vamos a ser tan importantes con nuestros votos en la Asamblea Legislativa, tanto para ser mayoría simple como para ser mayoría calificada. Ahora, 2 cosas. Primero, ¿a cuántos diputados le está aspirando entonces para el periodo 2021-2024? A todos los posibles, y sacaremos todos los posibles. Bueno, pero todos los posibles son 84. Por supuesto, y no llevamos 84 fórmulas, pues. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. ¿Para qué cree que uno se inscribe con una fórmula competitiva? Bueno, entonces voy a reformular la pregunta. Doctor Guardado, ¿a cuántos diputados de manera realista le están apostando ganar? Mi planteamiento, Karen, es realista. Porque usted no inscribe candidatos de relleno, son 84 diputados, son 84 fórmulas. Creer que uno de ellos no puede ganar es casi calificarlo como que va a ser relleno. Pero ¿y usted cree que Gana podría obtener 84 diputados? ¿Y para qué los inscribimos? No, pero ¿no? digamos, viendo las proyecciones y los ejercicios anteriores, Gana podría obtener 84 diputados. Nuestro mensaje es que los podemos ganar. ¿Pueden ganar 84 diputados? Ahora tienen 10 diputados. Sí, no importa. ¿Cuántos cree que pueden crecer? ¿De 10 a? Todo lo posible. Es que cuando usted dice, bueno, aspiramos a este número, ejemplo, nada más para nuestra estructura, nuestra base y todos nuestros candidatos y a la población en general. Decir, bueno, puede ser que subamos 3, que subamos 4, ese es conformismo. Aquí y en esta administración no estamos de conformistas, estamos dejando el pellejo, y se lo digo en buen salvadoreño, dejando todo lo que tenemos que dejar en el territorio por ganar el máximo de diputados posible, no para el partido, no para que estas personas se conviertan en funcionarios, sino para que le sirvan al país y de una vez por todas dar esos grandes saltos de calidad. Pero ¿en qué basa esta fe incrementable que usted está expresando? Digo, porque las encuestas preelectorales no les dan esos números. Respetamos las encuestas. La basamos en nuestro trabajo, en nuestro compromiso, en nuestra entrega, que a pesar de tanta limitante que tenemos, es el único partido que anda en territorio, es el único partido que pasa los 3 años con la gente, con los sectores, es el único partido que tiene presencia territorial permanente. Entonces, el trabajo siempre da éxito, el trabajo siempre da
triunfo. Entonces nos dará muchas victorias para la Asamblea Legislativa, muchas victorias en los consejos municipales, y ya lo verá usted. Por eso, si quiere, se los cuento en primicia. Después del 28 de febrero. Ahora, obtendremos los resultados por los cuales estamos trabajando. El año pasado, en una entrevista que usted dio a elsalvador.com del diario de hoy, usted decía que estaba buscando 15 diputados o que preveía que podían obtener 15 diputados. Mire, ayer, ya no digamos del año pasado, es tan variable que nuestra percepción y nuestro trabajo y el liderazgo y lo que hemos estructurado, más la estrategia que tenemos en territorio, esto superó. Y le invito a que vaya a alguna de nuestras actividades, no para que sea del partido, pertenecer a los partidos o no, esa es otra cosa, para que se dé cuenta de viva voz cómo está nuestra gente en cada uno de los departamentos y cada uno de los... Es que estamos tan convencidos y tan definidos en nuestro trabajo y en nuestra entrega con la gente que nos va a dar el resultado. Por lo tanto, con esto concluyo, ya en ningún departamento, ni en ningún municipio de todos los que visitamos permanentemente, decimos, mira, que posiblemente saquemos tantos diputados. No, ya no. Las expectativas nuestras son tan buenas, que decir un número es quedarnos cortos. Bien. Doctor Guardado, en 2021 la entrada de Nuevas Ideas a la Asamblea Legislativa va a convertir a Nuevas Ideas en el partido del presidente. ¿Seguirán considerándose ustedes el partido del presidente en ese momento? Nosotros somos el partido de gobierno hasta el 2024. No Nuevas Ideas. Nosotros somos el partido de gobierno hasta 2024. Nuevas Ideas es un buen aliado del presidente, es un buen aliado de los salvadoreños, y por eso tenemos estos entendimientos. Y en la Asamblea Legislativa seremos mayoría, ahora, junto a ellos y nosotros, o nosotros y ellos, porque hasta que la gente no vote y no se dé el resultado final, no se sabe quién tiene más o menos. Lo que es cierto es que juntos vamos a hacer un gran bloque en pro de los salvadoreños, en pro de El Salvador y lógicamente de la gobernabilidad de Nayib. Bien, hacemos una pausa con esta declaración y continuamos hablando sobre las perspectivas de 2021 y por supuesto vamos a conversar sobre el rol de Ghana en la Asamblea Legislativa. Ya regresamos. Continuamos en esta entrevista desde la sede nacional del Partido Ghana. Aquí nos ha recibido el presidente de este instituto político, el doctor Nelson Guardado. Doctor, usted decía algo en el bloque anterior. Ghana es el partido de gobierno y yo entiendo formalmente las elecciones el presidente Bukele las ganó bajo la bandera de Ghana. Usted decía Nuevas Ideas es el aliado del presidente, pero Nuevas Ideas es dirigido por un primo del presidente y muchos de los candidatos más importantes a diputados de Nuevas Ideas vienen del ejecutivo de Nayib Bukele. ¿Usted de verdad considera eso, que Nuevas Ideas es simplemente un aliado del presidente? Es que el tema no es estarse comparando qué es con el presidente. Aquí el tema es que somos con los salvadoreños. Eso es lo relevante para mí. El presidente lo puede tener simpatía con uno u otro partido político. El presidente está afiliado aquí, a este partido. A este. Aquí está afiliado. Por supuesto que cuando él decida ya no estar afiliado aquí, pues ya no va a estar afiliado. Esa es una decisión muy de él, como la es de cualquier otro ciudadano. Hoy por hoy está aquí y va a seguir estando aquí. Ahora bien, otro partido, como es la N, pues es más que aliado del presidente, pues es un aliado también de los salvadoreños. Y ellos sabrán en qué medida, mayor o menor, con los salvadoreños. Yo tengo entendido que es con los salvadoreños, no con el presidente. Con el presidente nosotros somos aliados, igual que ellos, somos aliados. Y seremos dos partidos que vamos a salir con un gran resultado, muy importante para el país, y que le vamos a ayudar al presidente. Es decir, el presidente no está en disputa de uno u otro partido. ¿Cuántos partidos podríamos estar en este proyecto de país que encabezan ahí? Podríamos estar muchos, no solamente la N y Ghana, podríamos estar muchos. Hoy por hoy estamos dos. Así que bienvenidos los que se quieran sumar a esto. Por lo tanto, pues nosotros no vemos ahí que si los candidatos vienen del gobierno, al menos los que van a competir, viene una cantidad, vienen de otro lado. Bueno, la militancia
del FMLN, si usted ve, se derrumbó. Se derrumbó. ¿Y a dónde cree que está la mayoría de esa gente? O sea, están en un partido político, pues. Hablemos del rol que ha jugado la fracción de Gana en este periodo legislativo. ¿Qué rol ha jugado con respecto al Ejecutivo en este periodo? Bueno, nuestro rol ha sido de mucho protagonismo, de mucha defensa, de mucha entrega. Hemos dado la batalla como grupo parlamentario o como fracción legislativa en la defensa de las políticas públicas, en la defensa de lo que el presidente ha planteado para El Salvador, desde el punto de vista no solo partido, sino como fracción legislativa. Y lo vamos a seguir haciendo. Y no lo vamos a hacer solamente en esto que queda de la legislatura, que prácticamente son 5 meses venideros, sino que lo vamos a hacer hasta el 2024. Y si seguimos haciendo las cosas bien en pro de los salvadoreños, pues esta es una alianza que va a durar muchísimo tiempo. No solo legislativa, sino a nivel territorial. ¿Y por qué no decirlo a nivel de todo El Salvador? Vamos a llegar con los mejores resultados porque nos interesa la gente, no de qué manera se configura la Asamblea Legislativa. Queremos una Asamblea Legislativa, Karen, que trabaje por El Salvador, que trabaje por todos los salvadoreños, por los problemas que nos aquejan, que son crónicos, que se volvieron clásicos. A eso le estamos apostando. El rol fundamental entonces de Gana en esta Asamblea Legislativa, en este periodo, ha sido defender las propuestas del Ejecutivo en el Legislativo. Defender a los salvadoreños del bloqueo legislativo que ha sido cotidiano, un bloqueo al presidente. Prácticamente las políticas públicas del presidente han sido bloqueadas. Y las políticas públicas, Karen, es que no son las políticas públicas del presidente para el presidente o del presidente para su gobierno. Son las políticas públicas para los salvadoreños. Y estas son las que han sido bloqueadas, pisoteadas, incluso hasta difamadas en la Asamblea Legislativa por principalmente 2 partidos políticos o los que representan a estos partidos políticos en la Asamblea. Entonces, nosotros no es una defensa del presidente, es una defensa de la política pública, es una defensa de los ciudadanos, que en eso coincidimos con el presidente y vamos a coincidir con otros partidos políticos. Pero el órgano legislativo es un órgano de control, doctor Guardado. Ese es parte del trabajo de los diputados. Bueno, está bien. Y le pregunto, ¿en qué momento controlaron al gobierno de turno que estaba hace 5 años? ¿Cuándo lo controlaron? ¿Cuándo le hicieron ese boicot visceral? Se lo pregunto. Ahora lo llevo. Hace 10 años tenían ese bloqueo con el hígado cuando estaba el mismo partido y otro presidente. Ahora lo voy a llevar más tarde. En la década anterior a la anterior, tenían ese otro bloqueo de riñón. Bueno, no lo tenía. Pero es un deber ser el control. ¿Dónde se les olvidó esa función de control? Cuando no gobiernan ellos. Es que uno, Karen, debe ser coherente. ¿Y Gana? Y perdieron la coherencia estos partidos. Por lo tanto, no me puede decir usted que dónde está la función de control. ¿Y dónde está la que hicieron? Hoy hay una función de control. No, es una función de bloqueo. La función de control es otra. Pero tengo aquí 2 elementos. Primero que es el deber ser. Es decir, porque en el pasado no se hizo, no se puede justificar que no se tenga que hacer ahora. Y lo segundo, ¿y Gana está olvidando su rol contralor desde la Asamblea Legislativa? Por supuesto que no. Y lo hemos señalado. Y lo vamos a seguir haciendo en los momentos que sea oportuno. Pero dígame ahorita, por ejemplo, ¿cómo quieren controlar el Ejecutivo? Dirigiéndolo desde la Asamblea. Eso no es control. Eso no es control. ¿Verdad? Eso es invasión de las facultades que no les competen. No les competen. Incluso cuando se ha mandado empréstitos o créditos de la banca multilateral, ellos definen de qué manera lo quieren. Y eso no es así. Entonces eso no se llama control. Nunca se debe de abandonar la función constitucional. Nunca se debe abandonar. La Asamblea se ha perdido. Esta Asamblea se ha perdido, ¿verdad? Vamos a rescatar ese control y lo vamos a hacer. Al presidente Nayib se lo vamos a hacer con los partidos que estamos en este compromiso por El Salvador. Lo vamos a hacer. Lo vamos a señalar, por supuesto que lo vamos a hacer, pero ¿y ahorita qué vamos a señalar? La pandemia. Pero vamos a este periodo. ¿En qué acciones específicas la fracción de Gana ha discutido las pretensiones del Ejecutivo en la Asamblea? Todas se discuten. Pero ¿qué elementos específicos le han señalado? Porque, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa se ha discutido, por ejemplo, que no se presenten adecuadas rendiciones de cuentas. Gana no se ha pronunciado específicamente sobre eso desde la Asamblea Legislativa. Es que eso no necesita si usted se pronuncia o no. Es el deber ser, como usted lo decía. Hay que hacerlo. Y las funciones de cada funcionario. Si un funcionario no llega a dar cuenta,
El problema es del funcionario y la Constitución ya dice qué le pasa al funcionario o al responsable. Esa es una función de ellos. Nosotros no es porque, bueno, y si no viene lo vamos a mandar la policía y todo lo demás. Esa no es nuestra función legislativa, perdóname, nosotros no vamos a caer en este tipo de cosas del show político. Nosotros somos más pragmáticos, somos claros. Nuestra defensa de los salvadoreños y de mejorar su calidad de vida. Eso es lo que le vamos a ir apostando. La Asamblea no es un escenario ni una trinchera de criticar o de mandarle a la policía a un funcionario. Si ya la Constitución es clara, pues simplemente tienen que hacer los procesos Entonces, correspondientes. ustedes no han sido enérgicos, la fracción de Gana no ha sido enérgica y no se ha pronunciado públicamente, es decir, han preferido quedarse callados porque no valía la pena. Nosotros no estamos callados, nosotros estamos dando el grito desde la Asamblea y lo damos. Y por supuesto que aquí no se trata de gritar transparencia. Los que hoy gritan transparencia, por ejemplo, no lo gritaban antes. Entonces, este tema no es de gritarlo, este problema es de hacerlo. Y por eso usted tiene las funciones, que si es en materia económica, que si es en materia, por ejemplo, del funcionamiento del presupuesto, etcétera, etcétera, pues para eso usted tiene corte de cuenta. Lo grite usted en la Asamblea o no lo grite, lo haga público o no lo haga público. Cada uno de los funcionarios jura cumplir y hacer cumplir la ley. Por lo tanto, si ya ha jurado, usted no tiene por qué estarle recordando, mire, usted juró que iba a dar cuenta. Y es que ahí está el libreto, el mandato, y si lo quiere, no, ahí tiene las leyes secundarias, y si lo quiere mejor, ahí tiene la Constitución, que cada uno debe de responder por sus actos. Doctor Guardado, el 9 de febrero de este año, el presidente Nayib Bukele entró a la Asamblea Legislativa acompañado de la Fuerza Armada. ¿Por qué Gana no ha condenado los sucesos del 9 de febrero? Ha sido suficientemente discutido y suficientemente planteado por uno de los diputados nuestros que estaba ahí, vicepresidente de la Asamblea, lo sucedido y lo respaldado y cómo actuó él. Eso ha sido a la opinión pública. O sea, hemos dado tantas explicaciones a la opinión pública que no se nos puede señalar que por qué no ha hecho esto o lo otro la Asamblea. Nosotros no tenemos doble discurso, Karen, solo tenemos uno. Y en la voz de nuestro vicepresidente Guillermo Gallego ha sido muy claro, muy preciso en los acontecimientos de ese día y lo sucedido en esas horas siguientes. Así es de que, claro que hemos dado las explicaciones públicas respectivas. Pero la postura entonces institucional de Gana no es de condena enérgica a los sucesos del 9 de febrero. Es que... Porque la postura del diputado Gallegos no ha sido en realidad condenar los hechos. Es que aquí cada quien puede hacer lo que interprete. Otros están interpretando y pueden decir lo que quieran. Lo que pasa es que ellos definen y señalan, por ejemplo, los que han dicho que condenan y todo lo demás, no condenan otras cosas que ellos mismos posiblemente hicieron o posiblemente pasan en otros lugares. Entonces, ese es doble moral. Y nosotros no estamos con doble moral, Karen. Pero, doctor Guardado, la Sala de lo Constitucional, usted dice, bueno, aquí hay doble moral, pero la Sala de lo Constitucional ya dijo en una sentencia de esta semana que la convocatoria del Consejo de Ministros fue inconstitucional y que la actuación de la Fuerza Armada y de la Policía fue delictiva en el 9 de febrero. Pues entonces que procedan. Si ya nos dijeron que procedan, ¿y nosotros qué tenemos que hacer ahí? Nosotros somos un partido político que respaldamos al presidente y respaldamos al país. Si hubo un actuar diferente de uno u otro funcionario, pues que procedan. Somos respetuosos. Si la sala dijo eso, pues la sala dijo eso. Nosotros tenemos nuestra versión institucional, no la de Guillermo. Le estoy dando con nombre y apellido las explicaciones. Yo no estuve ahí. Yo no le puedo dar una explicación de lo que estuve. De lo que me di cuenta, posterior sí. Entonces, y defendemos nuestro papel como partido político ese día y todos los días y durante los 3 años de esta legislatura. Lo vamos a defender. Por lo tanto, pues, respetuoso de la independencia de poderes, pues igual si ya dijeron que no se puede, pues no se puede. Pero eso no es para atrás, es para adelante. Las sentencias no son para atrás. Son a partir de ese momento de, bueno, no pueden convocar a los consejos de ministros. ¿Y por qué antes sí podían, Karen? ¿Usted considera lo que pasó el 9 de febrero? ¿Por qué antes sí podía el Consejo de Ministros? Desde que la Constitución dice que se puede hacer, ¿por qué sí se podía? Y ahora ya no se va a poder hacer. Doctor Guardado, para cerrar este hecho, ¿a usted como presidente de Gana le parece que los sucesos del 9 de febrero merecen la calificación de graves y atentatorios contra la Asamblea Legislativa? Para nosotros no.
Y por eso hemos dado las explicaciones suficientes, claras y precisas. De acuerdo. Este año la deuda pública ha crecido casi al 90% del PIB y el Ejecutivo ya ha presentado una nueva solicitud de deuda acompañando el presupuesto 2021. Desde su postura como presidente de Ghana, ¿es sostenible continuar con este ritmo de crecimiento de la deuda? Mire, primero, este país lo dejaron endeudado con el 70%. Y digo esto, porque aquí se quiere señalar al gobierno actual de lo que sucede en el país. En el país se han paseado por décadas. Ahora le quieren echar la culpa a Nayib que este gobierno ha llevado la deuda al 90 y no sé cuánto por ciento. Ajá. Solo el último gobierno endeudó en casi, el último partido con 2 gobiernos endeudó en 11.000, 12.000 millones de dólares al país. ¿Y eso quién los carga? El país. No es la deuda, presidente. Los carga el país. Los 20 años gobernados por otro partido político lo dejaron más o menos en 10.000 de deuda. Pero hay que sumarles la de pensiones, no se olviden. Ahí la tiene. Entonces sumamos, ¿qué? 26.000 millones en deuda. Eso le lleva a usted al 80%, sin pandemia, mis amigos. Sin pandemia, sin esta crisis mundial. Entonces, sin los ingresos necesarios del Estado. Entonces, ¿y cómo se va a financiar el gobierno? Del gobierno, ¿qué significa las políticas públicas del Estado? Es que las políticas públicas del Estado siguen siendo buenas. Las de Nayib siguen siendo muy buenas para los salvadoreños. Si no, mire cómo sale el presidente. 90% de percepción que está haciendo las cosas correctas y que vamos por el rumbo correcto. ¿Qué significa entonces? Que hay que seguir con las políticas públicas. Ya. Y si usted no tiene los ingresos, pues usted tiene que buscar otra vía para financiarse. ¿Y quién cree que le ofrece la plata? Los organismos multilaterales, la banca multilateral. Ahora, yo creo que es indiscutible que la deuda pública es acumulada. Por supuesto. Ahora, tenemos que cerrar esta entrevista, pero me interesa cerrar con este punto. Entonces, su posición como presidente de Ghana es que la única manera es seguir aprobando deuda o tiene un límite. ¿Hasta dónde hay que fijar ese límite para el gobierno? No es la única manera. Pero dígame qué partidos no acuden, qué países no acuden a la banca multilateral. Usted ha tenido crisis, usted tuvo la de Italia, tuvo la de Grecia, y le estoy dando 2 nada más, ¿verdad? Que han salido por esa vía y están endeudados hasta un montón. Aquí estamos endeudados por los próximos 40 años, por mencionar algo, independientemente del gobierno de turno, partido de turno que esté. No es la única vía. Los ingresos del Estado no están llegando suficientes. La economía se está reactivando. Una pandemia que nos va a durar mucho tiempo. Tenemos que buscar alternativas de solución. Pero el ritmo de crecimiento de deuda y teniendo en cuenta que ya el Ejecutivo, por ejemplo, este año ha tenido más de 3.000 millones en deuda, pero ¿el ritmo de crecimiento de la deuda le parece sostenible? Para sostener una deuda tiene que tener los ingresos. Y el presidente y su equipo están haciendo todos los esfuerzos para mejorar los ingresos e incluso disminuir los gastos, porque debe disminuir los gastos. No solo hay que ver cómo aumentan los ingresos, sino también cómo se disminuyen los gastos. Entonces, estas priorizaciones las tiene el equipo económico del presidente. Estamos en una pandemia, estamos en una situación muy difícil, no de El Salvador, y aún así, usted tiene los fallecidos aquí, que han pasado en 24 horas en ciertos países, en 24 horas han tenido 1.000 muertos. Aquí tenemos todavía menos de 1.000 en 7 meses. Hemos controlado, hemos manejado bien, el Ejecutivo con sus autoridades lo ha manejado bien. Por lo tanto, pues, por supuesto que preocupa, que cualquier deuda preocupa, pero con preocuparse no hace nada. Tiene que plantear alternativas de solución a esta vía. Quiero agradecerle, doctor Guardado, por recibirnos aquí en la sede nacional de Ghana para esta entrevista. Gracias a usted, Karen, gracias a todo su equipo y un saludo a todos los salvadoreños. Bueno, así cerramos este espacio con el presidente de Ghana, el doctor Nelson Guardado. Recuerden que pueden ver ese contenido y otros en nuestro canal de YouTube Focos TV. Ya regresamos. Bienvenidos al segmento internacional de Focos. Hace unas semanas capturaron en Estados Unidos al general mexicano Salvador Cienfuegos por vínculos con el tráfico de drogas. Cienfuegos fue el secretario de Defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, es decir, un cargo alto y máximo responsable de las Fuerzas Armadas de México.
Hoy analizamos este caso y nos preguntamos si con su detención existen suficientes indicios para llamar a México un narcogobierno. Para ello vamos hasta la Ciudad de México con Alfredo Lecona, periodista, conductor y columnista. Bienvenido a Focos, Alfredo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, Andrés, muchas gracias por el espacio. Bien, para comenzar, ¿cómo perfilas al general Salvador Cienfuegos? ¿Quién es él y por qué ha generado tanto impacto su captura en los Estados Unidos? El general Cienfuegos es un general que anunció su retiro cuando empezó este nuevo gobierno porque venía de ser secretario de la Defensa Nacional. En México, el comandante de las Fuerzas Armadas, el comandante supremo, es el presidente de la República, y el secretario de la Defensa, en parte de su gabinete, el ministro de la Defensa, se podría decir, tiene una doble función, que es secretario de Estado y también es el jefe de las Fuerzas Armadas, solo por abajo del presidente, es el alto mando militar. Entonces, pues es histórico para este país. Jamás había detenido a un general de ese rango, y mucho menos en Estados Unidos, y muchísimo menos por los cargos a los que se le imputan, que son 3 de narcotráfico y 1 de lavado de dinero. El general Cienfuegos, entre la cúpula militar y entre la comunidad militar, es un general muy respetado y con una trayectoria que las personas cercanas a las Fuerzas Armadas dicen es brillante. Fue director del heroico colegio militar, donde se forman a los cadetes militares, y pues fue comandante en distintas zonas del país hasta que fue secretario de la Defensa en el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto. Ahora bien, ¿cómo podemos entender desde afuera el poder que llegó a tener Cienfuegos en México? ¿Qué tan importante fue para el gobierno anterior, el de Peña Nieto? Tenía una importancia absoluta, porque en el gobierno de Enrique Peña Nieto se desapareció lo que podríamos decir es el Ministerio de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces estaba la jefatura de la policía, o sea, la parte civil de las policías, y del otro lado estaba la parte militar. Pero el contexto de México es complicado desde hace 14 años, ya se van a cumplir 14 años este mes de diciembre, que Felipe Calderón, 2 presidentes atrás, inició una guerra contra el narcotráfico. E iniciar una guerra contra el narcotráfico implicó sacar a las Fuerzas Armadas a las calles, hacer labores que en la Constitución mexicana están prohibidas. Nuestra Constitución dice que en tiempos de paz solo pueden realizar labores estrictamente pegadas a la disciplina militar, resumidas cuentas, que tienen que estar en sus cuarteles. Felipe Calderón se pasa la Constitución por el arco del triunfo, manda a los militares a las calles a combatir al crimen organizado y empieza un proceso profundo de militarización de la seguridad pública, que continúa Enrique Peña Nieto y que de hecho ha mantenido Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en el caso de Enrique Peña Nieto, seguíamos en una guerra en contra del narcotráfico, es decir, que el general Cienfuegos era probablemente el funcionario de seguridad, que no tendría que haber sido de seguridad, sino del ejército, pero se convirtió de facto en el funcionario de seguridad más importante que tiene este país. Y por ende, su papel, dirigir justamente a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y en combate al crimen organizado, pues nos da el panorama de todo el poder y la capacidad de decisiones que tenía. Ahora que se le imputan cargos de ser cómplice con un cártel del narcotráfico y de estas comunicaciones que se le intervinieron en su BlackBerry y que nos dan cuenta de que estaba coludido con un grupo criminal, pues entonces pone, creo yo, si esto se confirma, obviamente respetando la presunción de inocencia, pero si esto se confirma, pues pone absolutamente como prueba el fracaso de la guerra en contra del narcotráfico. Ahora bien, ¿en qué se basan los señalamientos de la justicia estadounidense contra Cienfuegos por vínculos al narcotráfico? Al general Cienfuegos se le acusa de 3 cargos de narcotráfico. Se dice conspiración para traficar heroína y otras sustancias, y 1 de lavado de dinero. Digamos, la operación completa de lo que podríamos entender de un narcotraficante líder, ¿no? O cómplice de altos narcotraficantes. Esas son las acusaciones que se le imputan y las pruebas que hasta ahora dice el Departamento de Justicia que tiene en contra de Cienfuegos son intervenciones en sus comunicaciones, cual también ponen en entredicho pues, la seguridad nacional. ¿Cómo es posible que el general Salvador Cienfuegos usara BlackBerry para comunicarse? O sea, que fuera esa forma tan burda de comunicarse con los que presuntamente serían cómplices de este cártel.
Y por otro lado, también aparece que hay un testigo protegido, ¿no? Entonces, todavía todo está por verse, es lo primero que sabemos, pero por supuesto que son cargos graves, deberían representar indicios en nuestro país para que la Fiscalía General de la República iniciara una investigación, pero el presidente de la República, que de hecho no sabemos por qué es el que está opinando, porque la Fiscalía tiene que ser, es constitucionalmente autónoma, aunque en los hechos no parece, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que no se le está investigando en el país. Sí, justamente quería que habláramos al respecto, profundizando en la reacción del actual gobierno mexicano. ¿Cómo se ha pronunciado el presidente López Obrador sobre la captura de Cienfuegos? Pues ha sido una respuesta deplorable por un sentido, por un lado, y por otro, responsable, pero incongruente. Y digo deplorable porque él es el que anuncia que aquí no se le está investigando y él dice que esperemos a las investigaciones y al resultado del juicio en Estados Unidos para mover algo aquí. El presidente no puede hacer esa declaración, esa promesa. La hizo. No puede, porque insisto, no es el encargado de la procuración de justicia y de la persecución de delitos en este país. No está a su cargo. Se logró una reforma constitucional en México muy recientemente para salir del monopolio que tenía el Estado de la acción, más bien el Poder Ejecutivo de la acción penal y dejar una Fiscalía General Autónoma Independiente como tiene que ser en todas partes del mundo. Entonces, por ese lado es una declaración irresponsable, yo digo deplorable. O sea, decir que no, es casi la confesión de que aquí no se puede hacer investigaciones y de que aquí no se le está investigando. Bien, finalmente, con la detención de este poderoso general mexicano por presuntos vínculos con el narco, ¿hay indicios suficientes para decir que el crimen organizado está enquistado en México en las más altas esferas del gobierno? ¿Se sustenta más la tesis de un narcogobierno en México? Yo sí creo, por lo que hemos visto en las atrocidades que ha vivido este país en los últimos años, que México vivía, si no es que vive todavía, no tenemos pruebas, la verdad, para afirmar lo contrario, en un narcoestado. En un narcoestado, porque no solamente es el caso del Salvador Cienfuegos, sí es el único general, pero el sexenio anterior, justo el de Enrique Peña Nieto, el que inició la guerra contra el narco, ahí sí había un ministro de justicia, perdón, de seguridad, un secretario de Seguridad Pública que es Genaro García Luna, que está hoy también detenido precisamente con cargos en la misma corte en la que están los cargos del general Cienfuegos, por colusión con el cártel de Sinaloa, el del Chapo Guzmán. Entonces, aparentemente, la guerra contra el narco, para los funcionarios que la comandaron, que han llevado a cabo esta guerra contra el narco y que la han encabezado, pues estaban atendiendo realmente disputas, sometiéndose en disputas de cárteles para beneficiar a unos y a otros. Falta muchísimo para confirmar lo de Salvador Cienfuegos, pero sí hay elementos que nos tienen que llevar a la reflexión de que si el general Cienfuegos no era responsable, como parece ser, de uno de los cárteles, sí hubo complicidad y sí hubo un pacto de impunidad para que no se pudiera juzgar a los generales y a los miembros del ejército mexicano que probablemente pudieron participar o ser cómplices, por lo menos callar en sucesos tan trágicos como el caso Ayotzinapa. El caso Ayotzinapa, que fue algo que ha marcado la vida de este país, una atrocidad que dio la vuelta al mundo, que sigue sin resolverse y sin esclarecerse. Todas las violaciones graves de derechos humanos, los hechos atroces que han sucedido en México, han tenido como factor común la impunidad que tratan de mantener las Fuerzas Armadas y que van consolidando cada vez más. Bien, muchísimas gracias, Alfredo. Gracias por acompañarnos. Al contrario, Andrés, muchísimas gracias. Así cerramos nuestro segmento internacional. Para ver esta entrevista y otros contenidos puedes ir a focostv.com. Gracias por acompañarnos esta noche. Hasta la próxima.